Bienvenido, es un placer cada semana poder estar conectado contigo, poder entrar en tu hogar. Estamos muy expectantes porque a través de esta serie Somos la Iglesia, realmente Dios nos ha estado hablando. Su palabra nos ha estado edificando. Y espero que tú te conectes conmigo a través del email, del correo electrónico, me dejes conocer tus respuestas, tus impresiones, tus dudas, tus inquietudes. Si tienes necesidades de oración, por favor, compártelas, que con mucho gusto estaremos tomando tiempo para orar. O para cualquier duda que tengas, con mucho gusto la estaremos también contestando. En este mes de febrero, como te lo había dicho hace 8 días, estamos muy expectantes, alegres, porque muchas cosas están por suceder. Tendremos también nuestra entrega de alimentos, de comida, para seguir sirviendo a la comunidad, repartiendo los alimentos en el parqueadero de la iglesia. Estaremos lanzando también nuestra aplicación para mantenernos conectados, para que en el teléfono inteligente tú la bajes y puedas tener acceso a todo y puedas ver los sermones y podamos mantenernos conectados y conozcas de todos los eventos. Nos uniremos este 27 de febrero, todas las iglesias del sur de la Florida que son Crossbridge, para tener una tarde hermosa de bautismo, de adoración a Dios, y habrán personas que estarán tomando su bautismo agradeciéndole a Dios. Y como Ministerio Hispano estamos organizando pequeños grupos de oración donde estamos clamándole a Dios para que nos dirija, porque este año 2021 estamos deseosos de capacitarnos en cómo comunicar el Evangelio de una manera clara, concisa, como está revelado en su palabra. Y queremos alcanzar mínimo 100 entrevistas con familias, personas a quienes les podamos compartir las verdades del Evangelio, y que Dios en su gracia, en su decisión soberana, Él atraiga a aquellos que van a traer. Estamos aquí para servirte. Continúa conmigo y preparémonos para que en este tiempo Dios nos hable en su palabra. Padre, gracias por darnos la vida hoy. Gracias por la bendición que tenemos de meditar en tu palabra. Háblanos en ella, guíanos, toca nuestro ser interior y glorifica tu nombre. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios nos guíe y a través de la meditación de su palabra nosotros podamos ser edificados y su nombre sea glorificado. Vamos a continuar en el día de hoy con nuestro tema de Somos la Iglesia. ¿Cómo debería la iglesia interactuar con la cultura que tiene alrededor? ¿Debería aislarse, retirarse, resguardarse para poder preservarse? ¿O por el contrario, debería la iglesia asimilarse por completo a la cultura? O tal vez podríamos pensar que la mejor opción para ella debería ser combatir la cultura, criticarla, oponerse a ella. Pero muy seguramente que tenemos otras opciones, como tal vez servir a la comunidad, cambiarla y transformar la cultura. Hace varios años estaba yo en una población mediana, de tamaño mediano, en mi patria natal, en Colombia, y estaba allí con el propósito de durante 2 semanas llevar a cabo una campaña publicitaria para comunicar el mensaje del Evangelio. La primera semana se trataba de crear expectativa, generar curiosidad en las personas, para en la segunda semana comunicarles el mensaje del Evangelio e invitarles a hacer una decisión por Cristo. Una iglesia de esta población me había acogido durante ese tiempo.
Y estando allí en la sede de la iglesia, en la oficina del pastor, un día, estando allí conversando con él, de pronto alguien tenía un radio cerca que había encendido y comenzó a sonar una música con ritmo, una música alegre, una música bailable. Y la niña pequeña, la niña más pequeña del pastor, de una manera instintiva, de una manera natural, comenzó a mover su cuerpecito y comenzó a seguir el ritmo de la música y comenzó a bailar. Cuando el pastor, que era su padre, se dio cuenta de esto, la reprendió, le llamó la atención, le dijo que eso no debía hacerlo, que era malo. Entonces yo pude ver a través de esta experiencia cuál era la óptica que este hombre tenía, este pastor tenía acerca de, según lo que él pensaba, cómo debe la iglesia interactuar con la cultura que tiene alrededor. Pero obviamente la pregunta que surge o las preguntas que surgen cuando uno tiene este tipo de experiencias es, ¿esa será la forma apropiada para nosotros llevar a cabo nuestra misión de presentar a Cristo como el Señor y el Salvador? Esa será la manera como Cristo está esperando que nosotros los cristianos reaccionemos ante el desafío que nos presenta la cultura. Y tal vez lo más importante, esa fue la manera como Cristo lo hizo. Al fin y al cabo, Él es nuestro norte, Él es nuestra brújula. Así que quiero hablarles de este tema, y sé que es un tema bastante controversial, porque durante el desarrollo de la historia de la cristiandad, la iglesia ha reaccionado de diferentes maneras enfrentando el desafío de la cultura. En el día de hoy, las iglesias locales y sus miembros están reaccionando también de diferentes maneras ante este desafío. Pero antes de mostrar las diferentes formas o los diferentes modelos, yo quisiera mostrarte en la Biblia un ejemplo de lo que fue una asimilación cultural que está narrada en uno de los libros de la Biblia. Un poco antes del año 605 antes de Cristo, el imperio de Babilonia había comenzado su conquista de toda la región y había vencido a los egipcios, levantándose como el nuevo amo en toda esta región del mundo. Israel había sido convertido en vasallo, obligado a pagar tributo. En esta época las batallas, las conquistas se veían desde el punto de vista de combates entre los dioses que cada nación adoraba. Y la metodología de anexar nuevo territorio se seguía para poderle dar mayor crecimiento, mayor poder al imperio. La estrategia de Babilonia para cambiar el mundo fue forzar a las naciones conquistadas, a sus habitantes, forzarlos a asimilarse, a abrazar la cultura de Babilonia, el idioma y sus creencias, sus deidades. Obviamente, aunque ellos destruían ciudades y mataban a muchos de sus oponentes, también se llevaban cautivos a muchas de estas personas a quienes conquistaban para su imperio. Se llevaban a las personas más capaces, a las personas más brillantes y las educaban en toda la cultura de Babilonia con el propósito de que ellos se asimilaran. Les enseñaban el idioma y les presionaban para que aceptaran estos nuevos dioses y los adoraran, porque ahora esta era la cultura dominante. Así que déjeme en primer lugar, como mi primer punto en este sermón, plantearme la siguiente pregunta. ¿Cómo puede vivir el pueblo de Dios en un contexto de una gran ciudad de cultura hostil ante el evangelio? Porque la destrucción que ocurrió en el año 586 antes de Cristo a manos de los caldeos de Babilonia con Jerusalén nos permite aún hoy en día
hacer una aplicación, traer una tremenda enseñanza a nuestra vida. La destrucción de Jerusalén nos enseña que como creyentes debemos guardar nuestro corazón y no colocar nuestro apego a la ciudad o al país donde estamos viviendo de tal manera que coloquemos en él toda nuestra esperanza. Esto se aplica también a no apegarnos y no colocar nuestra esperanza y seguridad en el sistema político y económico de donde estamos viviendo. Porque la iglesia cristiana siempre ha colocado su confianza en Dios. La Escritura dice que Él es la roca inconmovible de los siglos. Lo ocurrido en Babilonia fue mucho más que simplemente brindarle educación a aquellos que habían sido deportados. Esto literalmente fue una inmersión en la cultura para obligarlos a asimilarse. Ellos se convertirían así en buenos babilonios y servirían entonces al rey. Lo ocurrido en Babilonia, hoy en día podemos decir que es similar en nuestra cultura. Las personas que en el mundo entero hoy se han preparado, se han capacitado, tienen buenas oportunidades de poder vivir y trabajar en cualquier parte del mundo. Y esto hace que en las grandes ciudades de las naciones las culturas choquen, pero a su vez se mezclen. Lo ocurrido en Babilonia es similar con lo que está ocurriendo con las grandes capitales, con las grandes ciudades en el mundo entero, porque las culturas se están mezclando y a la vez están chocando. Y eso está presentando enormes desafíos para las ciudades, para sus habitantes. Por ejemplo, los patrones de vida familiar que tenemos aquí en la ciudad de Miami no son iguales al resto del país. Tampoco son iguales a las culturas de donde proceden los inmigrantes. La pregunta es cómo se adaptan las familias, cómo se adaptan las personas, cómo debe ajustarse el pueblo de Dios, las familias cristianas, ante este desafío que nos presenta la cultura en las grandes ciudades. El título de mi sermón en este día es: somos la iglesia en el mundo, pero no del mundo. Acompáñeme leyendo mi texto base en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. A lo largo de los siglos, los cristianos han luchado con la influencia de otras creencias, de otras religiones. En muchas ocasiones han estado bajo sumisión forzada para que adopten los dioses extranjeros de otras culturas. La historia revela que de diferentes maneras los cristianos se han adaptado y han respondido al desafío de la cultura que es indiferente o a la cultura que es hostil ante el mensaje del evangelio. A la cultura que es hostil ante los valores fundamentales judeocristianos. Así que veamos las formas más comunes, cómo los cristianos durante toda la historia han respondido a la cultura y se han adaptado. Y este entonces es mi segundo punto en esta mañana: los modelos como los cristianos han vivido en culturas hostiles. El primer modelo podríamos llamarle el modelo camaleón. También podríamos decir es el modelo de la asimilación. Es la forma como las personas se mimetizan
adoptan formas y estilos de su entorno para no verse diferentes. En este modelo, los creyentes normalmente se dan por vencidos y se adaptan a los valores de la cultura no creyente y se adaptan a la perspectiva, a la visión del mundo de la cultura no creyente. Esta adaptación es tanto interna como externa. Internamente, estos creyentes comienzan a adoptar los valores fundamentales y las perspectivas de la cultura. Externamente también aprenden a adoptar hábitos, costumbres, vestimenta, comida, recreación y obviamente el idioma, si este es diferente. En este modelo es uno que también podríamos llamar que es el modelo inmigrante. Cuando un inmigrante va a vivir a una nueva cultura, obviamente quiere progresar, quiere mezclarse, quiere adaptarse. Y quiere eliminar todo aquello que pudiera hacerlo diferente para poder ser acogido, para poder ser aprobado, aceptado. Y en este proceso, el evangelio entonces pierde su sabor. En este proceso el evangelio se ve afectado y las comunidades cristianas muchas veces experimentan una gran destrucción. El versículo 13 que hemos leído dice: si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se recobrará su sabor? Si el creyente pierde sus valores y convicciones fundamentales, que deben estar arraigadas en la palabra de Dios, no puede cumplir su finalidad de preservar en medio de la corrupción como lo hace la sal. No puede cumplir su función de dar sabor diferente como lo hace la sal. No puede alumbrar en medio de la oscuridad. Por eso el texto sigue diciendo, hablando de la sal que ha perdido su sabor, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El cristiano asimilado por la cultura hostil al evangelio, totalmente asimilado, lo único que produce en los no creyentes es que estos tengan más motivos para despreciar el evangelio y para darle la espalda a Dios. Es darle más motivos para que ellos vean el evangelio como algo irrelevante, que no importa si está o no está, porque en últimas no establece de esa manera ninguna diferencia. Y esto es muy triste. El segundo modelo, la segunda manera como la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, ha respondido ante la cultura hostil, es el que han llamado agente secreto del cristianismo. En este modelo, los creyentes externamente mantienen la apariencia de la fe y de la práctica de adoración cristiana. Pero de igual manera, en forma interna, adoptan los valores más fundamentales y las perspectivas más definidas de la cultura dominante. Podríamos decir que internamente son iguales a aquellos que ya se asimilaron por completo. Por eso a menudo esto se llama también el modelo de limitación o de privatización, porque la fe de estas personas, de estos creyentes, se limita a los servicios semanales. Pero en realidad esta fe no hace parte de su vida de una manera genuina. No es lo que hay dentro del corazón de ellos. Cuando no se encuentran en la sede de la iglesia, en los servicios de adoración, entonces nadie puede darse cuenta que son creyentes. Para usar otro término, podríamos llamar que este es un modelo sándwich o emparedado. Porque externamente lucen de una manera, aunque internamente son otra cosa. Es el típico ejemplo de los cristianos que no se emborrachan, que no se divorcian, que no tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero sin embargo en su esencia pueden ser tan materialistas, tan egoístas, tan individualistas, pueden ser tan motivados primordialmente por todo lo sensual como los no cristianos.
Son muy conscientes de su estatus y de su imagen, al igual que lo es la sociedad que está a su alrededor. En este modelo, los creyentes que están involucrados en los ministerios cristianos solamente pueden diferenciarse de los no creyentes porque pueden repetir versículos bíblicos, porque usan un lenguaje religioso, pero su vida realmente no difiere de aquellos que los rodean. Claramente las comunidades o las iglesias cristianas que adoptan este estilo no les va bien, porque la fe ha sido limitada, ha sido marginada, ha sido privatizada solo para los momentos de adoración y no es un modo de vida permanente de comunión con Dios. El típico ejemplo del matrimonio que asiste a la iglesia y que constantemente está invitando a la pareja vecina. Y esta pareja ya está un poco fastidiada con todas estas invitaciones y no tiene más excusas para decir que no, hasta que un día tiene que afrontar la verdad y les dice: la verdad es que ustedes van a la iglesia y nosotros no. Pero ¿para qué vamos a ir si entre la vida de ustedes y la nuestra no hay ninguna diferencia? Estos creyentes creen que con su forma externa están alumbrando, pero en la realidad son como lámparas que alguien ha encendido y luego le ha colocado un cajón, luego la ha tapado con un contenedor. Su luz no está brillando para nadie. Su supuesta sal no está salando a nadie, no está preservando absolutamente nada. Y lo que normalmente produce este tipo de creyente entre los no creyentes es una mayor prevención o una mayor aversión contra el verdadero evangelio de Cristo Jesús. El tercer modelo al cual quiero referirme en esta mañana es el modelo de la militancia o el modelo militante. Es cuando los creyentes tienen un sentimiento de superioridad y de hostilidad contra la cultura. Se sienten simplemente contaminados por la sola presencia de los no creyentes en las escuelas, en las empresas, en las artes y en la cultura en general. Sienten la necesidad de tener el poder en la cultura para poder funcionar en medio de la sociedad. A esto también se le ha llamado el modelo soldado, en el cual los creyentes están simplemente como visitantes hostiles en medio de la cultura, tratando de socavar la cultura. De esta manera, nunca serán buenos ejemplos de amor, de compasión y de servicio hacia los no creyentes. Por lo tanto, no son ni luz ni sal, como Cristo dijo que la iglesia y sus miembros teníamos que serlo. Algunos toman actitudes un poco más pasivas y se retiran de cualquier interacción real y se quedan solamente denunciando y lamentando la decadencia moral. Pero es que la luz se necesita es donde hay oscuridad. La luz tiene que ser encendida en medio de las tinieblas, no aparte, porque si no, no cumple su función. Debido a la hostilidad y debido a ese sentimiento falso de superioridad, las comunidades cristianas que adoptan este enfoque contra la cultura no la impactan de manera significativa. El cuarto modelo al cual quiero referirme es el que ha sido llamado reavivamiento. Curiosamente, en este modelo los creyentes no responden ante la cultura con mucho pesimismo, sino que son muy optimistas y a eso ellos le llaman fe. Esperan que de una manera milagrosa Dios intervenga y que haga que se produzca un avivamiento y que la mayoría de la gente en esta cultura sea transformada, sea convertida y que la cultura va a ser entonces transformada en una forma explosiva. ¿A qué lleva esto? Lleva a que estos creyentes no se comprometan profundamente con la sociedad,
y con las personas que los rodean, para trabajar con otros y para tratar juntos de hacer retroceder los problemas y las dificultades. Sí, creyentes trabajando juntos con no creyentes. Los creyentes se concentran entonces completamente en un enfoque solo espiritual y creen que lo único que tienen que hacer es evangelizar y discipular, pero con un enfoque meramente espiritual, solamente buscando aumentar la asistencia a su iglesia local. Y las personas allí al interior de esa iglesia se comienzan a sentir presionadas a tener que dedicar su vida de tiempo completo al ministerio cristiano, pero no se están sintiendo guiados en cómo ser, por ejemplo, abogados, artistas, dramaturgos, ingenieros, médicos o agentes de negocios. Este tipo de modelo forma una cultura feliz, entre comillas, alternativa, cuyo objeto es simplemente captar individuos para que vengan y adopten esta manera de vivir. Así que podríamos decir que estos cristianos son como turistas, como la canción dice, no soy ni de aquí ni de allá, porque están en medio de la sociedad, pero no se comprometen con la sociedad, no se involucran seriamente con ella, porque creen que Dios lo va a hacer de una manera extraordinaria, explosiva y milagrosa. En quinto y último lugar, el modelo con el cual históricamente y aún hoy en día la iglesia está respondiendo ante el desafío de la cultura es el modelo compromiso, convivencia y participación. En este modelo, los creyentes se involucran con la cultura no creyente, cooperan con los no creyentes, pero lo hacen en una forma donde revelan el carácter distinto de los valores del reino de Dios. Se ven muy familiarizados con adaptarse a la cultura de una manera externa, en el idioma, en las costumbres, pero son muy diferentes en su esencia, en la forma en que entienden el valor del dinero, de la amistad, de la familia, del sexo y así sucesivamente. Este es el modelo de extranjeros residentes del cual la Biblia habla en diferentes cartas. Los creyentes son extranjeros, saben que su patria está en el cielo, pero están residiendo en la cultura donde están y están comprometidos con esa cultura. Sin embargo, no están buscando la aprobación y el poder y ser acogidos por la cultura dominante, sino más bien le están mostrando al mundo una forma transformada de vivir, de ser una cultura verdaderamente humana. Mientras vivían los cristianos en el primer siglo en medio del imperio romano, eran reconocidos por mantener prácticas que eran opuestas a la práctica de los no creyentes. Los no creyentes se sentían muy libres en sus prácticas sexuales. Sin embargo, no compartían sus bienes, no compartían su dinero. En cambio, los cristianos del primer siglo eran libres para compartir sus bienes, para ayudarse, para servir. Pero su práctica de sus relaciones sexuales estaba solamente limitada con su cónyuge en el pacto matrimonial. Se trata de externamente no llamar la atención, no lucir extraño, no lucir raro, no lucir diferente, pero internamente ser diferente por haber abrazado los valores eternos. Tenemos un claro ejemplo en la Biblia de este modelo de compromiso, en el libro y en la vida de Daniel, quien fue presionado a asimilarse en la cultura de Babilonia. Daniel tuvo que adoptar un nombre babilónico. Él tuvo que ponerse la vestimenta de esta cultura.
Él tuvo que aprender muchas costumbres de esta cultura, al igual que sus 3 amigos. Pero él se propuso no contaminarse. Y no simplemente se refiere al asunto de ciertas observancias de comida, sino al asunto de preservar los valores de su fe judía. Había muchas normas en los mandamientos hebreos que tenían que ver con la comida y con las bebidas. Así que sería bueno que nosotros hoy nos preguntáramos qué prácticas hoy nos diferencian a los cristianos del mundo no cristiano. ¿Cómo deberíamos proponernos no contaminarnos y a la vez servir y transformar la cultura? Ojalá nuestra respuesta no tenga que ver solamente con cosas externas, sino con nuestra esencia, con nuestra realidad interior. Definitivamente los mandamientos de Dios son para nuestro bien. No se trata de que nosotros los creyentes nos estamos perdiendo lo mejor de esta vida. No, porque lo mejor de esta vida es la voluntad de Dios. Lo mejor de nuestra vida es este camino de comunión con Dios, porque es un camino de libertad y de paz y de transformación interior. Daniel no estaba luchando para no servir al rey. El pueblo de Dios durante siglos había servido a reyes no creyentes. Daniel solamente quería ser el mejor en su servicio, porque él deseaba servir a Dios sirviendo al rey. De esto se trata en medio de la cultura donde estamos. Ser buenos en lo que estamos haciendo, destacarnos en nuestra labor, como consecuencia de ser conscientes que vivimos delante de Dios y lo hacemos todo para Él, para su honra y para su gloria. Se trata de ser leales, fieles, confiables en la labor que estemos desempeñando. ¿Cuál es la aplicación, la enseñanza del Evangelio en esta mañana? ¿Cómo vivimos dentro de una cultura incrédula o una cultura hostil actualmente? Jesús es nuestro mejor ejemplo. Él cruzó la cultura más grande posible, dejó su lado en el cielo al lado del Padre y vino a estar con nosotros y se vistió de forma humana. El Señor Jesús se vistió como uno de nosotros. Él tuvo el mismo idioma y las costumbres de su cultura, pero nunca pecó. Él internamente no adoptó los valores que eran contrarios a la voluntad del Padre. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él formó parte de la cultura judía sin compartir su pecado. Él nos aisló. Él no mostró una actitud de superioridad o de crítica. No estuvo exento de dificultades, de dolor o de sufrimiento, pero en el proceso Él se mantuvo fiel al Padre Celestial. En segundo lugar, Él también se hizo siervo. Él mostró respeto a los pecadores. Él trató a los pecadores con gracia y amor y con compasión. Él no tomó una postura militante contra la humanidad. En su lugar, dice Isaías 53, versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El Señor Jesús no esperó una solución simple. Su respuesta no fue ser solamente un evangelista, sino también Él se comprometió con la realidad de la gente. Él enfrentó no solo las necesidades espirituales, sino las necesidades emocionales y físicas de las personas. Él sanó al enfermo,
dio vista a los ciegos, alimentó a los hambrientos y también predicó las buenas nuevas a los pobres. No ocultó la verdad, pero le dio a conocer al mundo el plan que iba a redimir toda esta creación. De eso se trata, querido amigo, el Evangelio. Se trata de un compromiso de amar. No se trata de retirarnos, de aislarnos o de atacar a la cultura. No se trata de volvernos hostiles. No se trata de aplastar supuestamente a los enemigos. Jesús, por el contrario, eligió ser aplastado por el pecado del ser humano, por el pecado de su pueblo. Él le dijo a Pedro que guardara la espada, que él podía pedir legiones de ángeles, pero no lo hizo. Él fue sal y luz en todo tiempo. El modelo que necesitamos es a Cristo viviendo y reinando en nuestro interior, viviendo y transformando nuestra vida conforme a su carácter. El modelo es Cristo, su persona y su obra. Ven a Cristo en sumisión, en entrega y en fe. Te invito a que ores conmigo en esta mañana. Padre, gracias, porque hemos sido llamados por tu amor, por tu gracia y tu misericordia, y hemos sido revestidos de tu perdón. Y como miembros de la iglesia cristiana, tenemos el privilegio y la bendición de estar en medio de una cultura donde muchas veces no es fácil, donde muchas veces es imposible para nosotros, pero tu amor es más grande, tu compasión y tu verdad son la luz que brilla en medio de la oscuridad. Danos sabiduría, Señor, y a la vez danos rendición para que Cristo gobierne, reine y para que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Que no nos aislemos, que no critiquemos, que no socavemos, sino que amemos, sirvamos y que genuinamente nuestro compromiso sea un compromiso interno contigo. Transfórmanos, cámbianos, límpianos. Trae a aquellos que aún no te conocen. Tráelos por la verdad de tu palabra, del Evangelio. Y en el precioso nombre de Jesús, abrázalos con tu amor y transforma sus vidas. Señor, calma el dolor, la angustia, la soledad, la necesidad en el corazón del ser humano. Gracias, Señor, porque este cristianismo no es solamente una muestra externa, sino que es una fuente interna que salta y lo transforma todo. Gracias por estos valores eternos. En el nombre precioso de Jesús, te alabo y te bendigo. Amén. Que el Señor esté contigo en el resto de esta semana.